Es un gusto enorme para nosotros recibirlos, darles la bienvenida a estas jornadas de actualización sobre trastornos en el desarrollo infantil, organizadas por la Fundación FUAPNE, siempre en la línea de trabajar, encontrarnos, charlar, discutir sobre lo que le pasa a nuestros pacientes, los más pequeños, los que ya empiezan a incursionar en la escuela, los que tienen problemas para relacionarse, para aprender, todas estas preguntas que permanentemente nos están hasta desvelando. En estas jornadas tenemos el placer de contar con disertantes de primera línea, entre ellos el licenciado Jorge Hirsch. ¿Dónde está Jorge? El licenciado Jorge, bueno, la mayoría lo conoce, él es kinesiólogo de profesión de base y es doctorando en neurociencias cognitivas. Es director del Centro Serini y especializado en neurociencias. El licenciado Juan José Ruiz, él es egresado de la UBA, está especializado en trastorno del espectro autista y también doctorando de neurociencias cognitivas. Quiero presentarles muy especialmente a nuestro invitado, licenciado Rubén Escándar. Bienvenido, Rubén. Él es egresado de la UBA, también psicólogo, es presidente de la Fundación de Neuropsicología Clínica y les diría que es el referente en la Argentina de los estudios e investigación del trastorno atencional e hiperactividad. Bienvenidos a Salta los disertantes. Bueno, seguidamente pedimos la presencia del licenciado Rubén Escándar acá en el escenario. Un segundito, Rubén. La presidenta de la Fundación de Apoyo para Personas con Necesidades Especiales, la licenciada Sandra Díaz, va a hacer entrega al licenciado Rubén Escándar de un reconocimiento a su trayectoria y excelencia profesional durante todos estos años en el estudio del TDAH. Felicitaciones, Rubén. No tengo pensado decir nada, así que, pero bueno, me tengo que hablar, voy a tener algo pensado, así que bueno, nada, muy emocionado, gracias. Seguidamente, en el marco de las jornadas, la Fundación FUAPNE va a suscribir en este momento un convenio con la Fundación Por un Mañana Mejor. Es una fundación que existe en Salta desde hace muchos años y que nuclea a padres de niños con TDAH y que vienen luchando durante mucho tiempo por la aprobación de una ley que regule el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para que sea reconocido por las obras sociales. Invitamos a la presidenta de la Fundación Por un Mañana Mejor, a María Lorena Moreno, a que suba al escenario para suscribir el convenio con la licenciada Sandra Díaz. Muchas gracias. La siguiente ponencia es del licenciado Rubén Escándar. Creo que se logra ver. Sí. Como me había comprado este pullover, dije, ¿no les parece? Qué coqueta, ¿no? La camisa también. Los zapatitos también. Ya me parezco a muchos de ustedes. Ok. ¿Por qué está esta
comentario, es decir, los barcos, las teorías son barcos que construimos, navegamos y probamos con el fin de construir barcos mejores, porque luego de hacer una presentación más operativa, basada en aquellas cosas observables del trastorno por déficit de atención, vamos a tratar de jugar un poco con la idea de qué construcciones teóricas basadas en algunos fundamentos de investigaciones muy serias hay para construir una teoría que explique el trastorno y explique los síntomas. Y esa teoría lo que permite construir barcos. ¿Y qué son los barcos? En realidad los barcos son las maneras, las aproximaciones diagnósticas que nos hacemos, los formatos de tratamiento que imaginamos, que creemos que pueden funcionar y podemos experimentar en ellos. Y muchas veces descubrimos cosas interesantes. Por ejemplo, los tratamientos que se diseñaron para niños pequeños no funcionaron. Sin embargo, a alguien se le ocurrió adaptarlo para adultos y funcionó. Y uno mira el modelo de tratamiento con un adulto y dice, ah, pero esto es lo mismo que intentamos hacer hace 25 años con niños y no funcionó. Pero con adultos funciona, con adolescentes tardíos funciona. Entonces también la pregunta es, ¿por qué no funcionó con niños? Y hay una explicación que es lógica, que vamos a tratar, seguramente vamos a ver. Entonces, al mismo tiempo, todo lo que uno dice es provisorio. Probablemente si uno diera la charla dentro de 10 años diría otras cosas. Así que estos son barcos que vamos a ir construyendo. La segunda cuestión es que este es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual quiere decir muchas cosas que iremos viendo, pero lo más importante es, como suele ocurrir con todas las condiciones del neurodesarrollo, es que tienen una línea de evolución bastante propia, influida obviamente por lo que ocurre en el ambiente, y que entonces es normal, como en este dibujo pusimos en ambos, que uno pueda ver el trastorno como se ve en niños pequeñitos, en este caso niñas, y aunque no está muy estudiado, en los ancianos. La perspectiva de que, durante muchos años, la perspectiva de que este trastorno era un trastorno que solía desaparecer en torno de los 13 años. ¿No? Lo cual quiere decir que aún las personas mejor formadas pueden tener un desarrollo miópico inmenso, porque es bastante evidente que el trastorno no desaparece a los 13 años. Pero por mucho tiempo, en general, cuando se llegaba a la adolescencia, uno suponía... La otra miopía era, creíamos que las mujeres rara vez tenían el trastorno. De hecho, yo cuando hice la primera investigación epidemiológica que se hizo en Argentina, no la publiqué, porque los números no me dieron de acuerdo a lo que se suponía. A mí me daba que casi por cada varón, digamos, había una niña cada 3 varones, un poco menos, 2,5, con el trastorno, cuando en el mundo se hablaba de 9 a 1. Y me acuerdo que en un congreso tenía sentado al lado a Eric Taylor, estábamos almorzando, es el mayor especialista en TDAH de Inglaterra, y le digo, porque él dirigió el seminario sobre esto, sobre el TDAH en mujeres, en un momento dado se hizo una investigación y le empiezo a contar, ¿no? Me dice, ah, sí, estos son los números nuevos. Y yo le pregunté, ¿por qué no los publican? Y yo 2 años me guardé la investigación porque dije, debo haber hecho algo mal. Algo debe estar mal hecho. Porque también tenemos un problema, es que tenemos la mirada en cómo se mueven los varones, cómo desatienden los varones. Un varón que habla mucho es un charlatán, una mujer que habla mucho es una señorita. ¿Está bien? El niño hace lío por la casa y la mujer, con un poco de suerte, la nena, pero está ayudando a la madre, no para de hacer algo, la madre que dice, qué suerte, tengo una hija hacendosa. Lógico que si el padre tiene un taller mecánico y se lo lleva al chico al taller mecánico, está todo el tiempo también haciendo cosas, ¿sí? ¿Entienden? Es decir, el estilo de movimiento de una mujer y de un varón no son iguales. La pregunta es, ¿puede quedarse quieta? ¿Puede dejar de hacer algo? ¿Puede pararse, pensar? ¿Es impulsiva? ¿No es impulsiva? Entonces, un mito de Rumbar es que es un trastorno solo de mujeres, de varones, perdón, se presenta de forma muy frecuente en las niñas,
Por cierto, en menor cantidad. En muchas cosas los varones, en muchas enfermedades, nosotros le ganamos los varones a las mujeres. Las tenemos más y más graves. Otra cosa que uno tiene que desmitificar cuando se trata de trastorno de desarrollo es la vieja controversia entre lo que es naturaleza y lo que es aportado por la cultura. Es decir, esta es una manera muy antigua de ver las cosas. Es decir, aquella cosa que tenemos en los genes y entonces eventualmente qué pasa con lo social. Los trastornos, por eso tenemos aquí esta transparencia que habla de paisaje epigenético. ¿Qué es la epigénesis? Muy simplemente son aquellas cosas que se alteran en la expresión de nuestro ADN, pero no se altera nuestro ADN. Es decir, el ejemplo más simple que siempre se me ocurre poner es: el ADN es un inmenso libro donde está codificado la manera en que vamos a hacer montones de cosas, desde el color de los ojos hasta cuestiones de mi temperamento. Yo cuando miro mi mano, veo la mano de mi padre. Y si tengo una foto de mi padre a los 62 años, de la mano, nadie podría diferenciarla. Pero no tengo el temperamento de mi padre. Tengo el temperamento de mi mamá en muchas cosas y otras cosas no. Ahora, a lo largo de la vida, ese libro no se lee entero. Hay partes que no se leen. Hay partes que estaban destinadas a ser leídas y porque ocurrió algo, se activó otra que impide la lectura. Ahora, el libro no se alteró. Es decir, el ADN no se alteró, pero sí se activó su lectura. Entonces hay partes de nuestras posibilidades genéticas que se activan y otras no. Entonces tenemos factores que nos llevan a un trastorno, como también podemos tener trastornos protectores que sean activados. ¿Se entiende esto? En todos los trastornos del desarrollo pasa esto. Por eso, aunque uno diga es un trastorno genético y el TDAH, junto con el trastorno bipolar, son los dos trastornos con más carga genética que existen en la psiquiatría infantil, eso no quiere decir que todo esté decidido el día que se juntaron el óvulo y el espermatozoide. Para nada. Esta es otra manera de ver lo mismo, como si fuera que a lo largo de la vida va habiendo toda una serie de encrucijadas en las cuales cosas que van a ir pasando van a ir marcando cómo se va a ir leyendo ese código genético. Pero fíjense que aquí tenemos la misma intensidad lumínica, la misma semillas, pero aquí tenemos una solución uniforme de nutrientes que es normal y aquí es insuficiente. Y lo que vemos es que efectivamente son dos plantas distintas en el resultado. Entonces, una vez que cae al mundo el niño, a pesar de tener su carga genética, bueno, también cae en un mundo, sale del útero, es decir, una matriz biológica, y va a entrar en una matriz social. Esa matriz social puede ser rica y nutritiva o puede no serlo. Tendrá virtudes y defectos. Y eso también va a marcar cosas. Fíjense que este es un experimento tradicional con ratas. Son las mismas ratas, tienen el mismo código genético. Se las ha cruzado sobre 9 generaciones entre sí mismas para asegurarse de que sean como casi gemelas, todas. Y lo que van a ver ustedes, si se ve acá con claridad, es después de un tiempo, bueno, con las ratas nos permiten estas cosas sacrílegas, las matamos y les miramos las neuronas, y acá tenemos una rata a la que estuvo sometida a un ambiente prácticamente no estimulante, con buena alimentación, aquí hay un ambiente normal, y aquí un ambiente altamente estimulante. ¿Y qué vemos? Vemos una neurona maravillosa, rica, con conexiones, estableciendo muchas sinapsis, y es la misma rata desde el punto de vista genético. Nada más que esta evidentemente la han pasado mucho mejor. Han encontrado un ambiente más protector, más nutritivo y además que con mucho ejercicio y juego para ellos. Esta es una transparencia, una línea del tiempo, vamos a usar solamente un segundo, para mostrar un poco, aquí no se logra ver bien, aquí tenemos la altura de 1900 y esto marcaría el 1902, que es la primera descripción en la literatura científica que se encuentra sobre este trastorno. ¿Sí? Es de 1902
Y es una buena descripción porque cuando uno la lee, piensa que el que la hizo tenía muy buen ojo clínico. Hoy le cambiaríamos algunas cositas, no demasiadas. Durante mucho tiempo, que son todos estos periodos, aquí en esta época hubo una epidemia de encefalitis en Europa, y entonces empezaron a darse cuenta que muchos niños que habían tenido una evolución normal, cuando desapareció la encefalitis, quedaron con un síndrome hiperkinético. Y entonces empezaron a pensar claramente que esto que había sido descrito en 1902 en realidad se debía a algún tipo de lesión cerebral. Pasó el tiempo y es que no lograron encontrar ninguna lesión cerebral, entonces pensaron que debía ser un tipo de daño, y entonces se empezó a hablar de daño cerebral como plantear algo menor. Allá por 1960 se armó un equipo de neurólogos de todo el mundo que investigó el trastorno y generaron el concepto de disfunción cerebral mínima. Pensar que el problema no era estructural, sino más bien de funcionamiento. En aquella época, en los años 60 y principios de los 70, yo me recibí de psicólogo en el 76 y ya antes de recibirme estaba formándome en un equipo médico, estaba la doctora Thelma Reca, muy famosa en aquella época. Y a ella no le gustaba la disfunción cerebral mínima porque decía, no hay embarazos mínimos. Entonces, quiere decir, y de hecho ese concepto en Estados Unidos nunca funcionó y entonces en todo el mundo se hablaba de disfunción cerebral mínima y en Estados Unidos de qué se hablaba, del síndrome hiperkinético. Y es muy interesante porque, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de disfunción cerebral mínima, se hablaba de algo que incluso tiene que ver con lo que estuvo hablando antes el licenciado Hirsch. Es decir, era una melange donde había chicos que tenían trastornos motores, trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje, trastornos de atención. Entraba casi todo junto y de acuerdo a cuál era el lugar que estaba más afectado. Lo malo de ese diagnóstico es que el tratamiento que se nos ocurría, por ejemplo, desde el punto de vista médico, no era efectivo. En general se le daban antiepilépticos. Y un 5 o 7% de los niños mejoraban. El resto, por ahí se tranquilizaban un poco, pero no mejoraba la atención. ¿Por qué mejoraba el 5%? Porque había un error de diagnóstico. No eran TDAH, eran trastornos bipolares. Entonces, el trastorno bipolar mejora con antiepilépticos. Entonces, invocábamos el tratamiento a raíz de un error de diagnóstico. ¿Era posible acertar el diagnóstico? No, porque en esa época creíamos que no existía ese trastorno bipolar en niños. Pero teníamos al niño saltando de un lado para el otro igual. Es muy interesante lo que es la evolución. Fíjense, el barco de aquella época estaba construido con la idea de que no podía haber niños bipolares. Entonces, cuando había alguien saltando, tenía TDAH. Y si yo pensaba que la disfunción cerebral mínima, ¡pumba!, le daban un antiepiléptico. El error de diagnóstico permitía que acertaran el tratamiento. Pero los que tenían verdaderamente TDAH no les servía mucho. Sin embargo, la escuela americana sí sabía, desde medianos de 1930 y pico, de casualidad, que los estimulantes solían calmar la hiperactividad, aunque no entendían bien por qué. Esto sería, por ejemplo, como hay un incendio y lo voy a apagar con tirándole nafta. Le tiro nafta y se apaga. Estaban muy intrigados. Lo descubrieron de casualidad. Lo descubrieron tratando de tratar niños que tenían unas cefaleas y que estaban internados en un hospital. Y la maestra del hospital fue a decirle al médico, ¿qué le ha dado a estos chicos terriblemente inquietos que ahora están tranquilos y prestan atención? Dice, yo les di un estimulante con la idea de que les mejore las cefaleas. 1937. Se sabe desde entonces, en realidad, qué tipo de medicamentos funcionan bien con estos niños, aunque se tardó añares en saber con exactitud por qué. Y entender que para estos niños la nafta funciona como si fuera algo absolutamente todo lo contrario. Como si hubiéramos tirado toneladas de espuma para combatir incendios. Ahora, en esta época, y aparece lo que más nos va a conectar con el presente, aparece un énfasis muy importante
darse cuenta que los chicos hiperactivos, es cierto, a medida que va pasando el tiempo cada vez están menos hiperactivos. Y es cierto que en torno a los 13 o 14 años en general deja de ser un problema el nivel de actividad del niño. Como vamos a ver luego, en realidad la hiperactividad se va transformando en otras cosas, pero ya no solo en movimiento. En ese momento, muchos investigadores, especialmente en Canadá, se dieron cuenta que estos chicos efectivamente tenían problemas de atención. Y tenían problemas de qué otra cosa, de motivación. Es decir, le costaba hacer todo aquello para los cuales el chico no veía una recompensa inmediata. Y de hecho, en 1980, por un tiempo incluso se le cambió el nombre al trastorno y se lo dejó llamar trastorno o síndrome hiperquinético, lo llamó trastorno por déficit de atención. Se eliminó la palabra hiperactivo. Porque el énfasis estuvo puesto en, ok, se mueve mucho, pero los principales problemas de estos niños son cognitivos. Tienen problemas para prestar atención, tienen problemas para controlar los impulsos, tienen problemas para motivarse, para trabajar en situaciones donde tienen que esforzarse y están aburridos. Eso se volvió a modificar poco tiempo después y entonces ahí aparece el nombre actual. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y llegamos prácticamente en esta época donde entre 1990 y el año 2000 se empieza a dar cuenta que ocurre. Lo que pasa normalmente. Es decir, todos los psiquiatras de niños que trabajaban con sus pacientes, en un momento dado, se crecían y se lo tenían que pasar al psiquiatra de adultos. El psiquiatra de adultos no tenía la menor idea de qué hacer con el fulano de 17 años, sí, que todavía seguía teniendo problemas. Entonces, muchos psiquiatras de niños tuvieron la obligación de conseguir alguna dispensa para seguir tratando a sus pacientes. Pero también se comenzó a investigar mucho qué pasa con estos niños cuando son adolescentes, cuando son adultos. Y esta yo diría que es la década donde uno claramente se dio cuenta de que efectivamente al menos el 50% de los niños que fueron diagnosticados podrían ser diagnosticados de vuelta siendo adultos y probablemente conservan las características del trastorno el resto de la vida. Yo dije las características, no los problemas. Eso. Yo tengo una miopía desde muy joven, ¿no es verdad? Tengo una deficiencia visual, un déficit visual, tengo una prótesis, ¿no? Esto es una prótesis, ¿están de acuerdo? Varios de ustedes también tienen prótesis. Esta es una prótesis física, y mientras la tengo puesta veo. Así que mi nivel de discapacidad es muy bajo. ¿Se entiende el razonamiento? La discapacidad está en el ambiente, en el contexto, es un resultado. La discapacidad no está en que veo menos. Es muy importante entender este concepto. Entonces, uno puede tener, hay prótesis físicas, hay prótesis químicas, hay prótesis ambientales. Maneras de conducirme, de organizar el ambiente, como uno le dice a los adultos que tienen este trastorno, es un comentario, es decir, lo que no está en tu agenda no existe. Ahora, el tipo puede ser un tipo terriblemente desorganizado y que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, yo soy terriblemente tímido, ¿se han dado cuenta ustedes? ¿Vieron? Las prótesis funcionan. Y no es un chiste, soy terriblemente tímido. Bien. Vamos a tratar de ir rápido sobre los criterios diagnósticos del trastorno, etc. Primero porque los van a encontrar en muchos libros. Estos son los más actuales que se establecieron en el año 2013. Por ahí les cuesta encontrarlos, pero se encuentran. Y los de 2014, anteriores al 2013, son muy parecidos, tienen pequeñas diferencias que yo incluso les voy a marcar al final para evitar confusiones. Pero lo que es importante en principio es que esto está considerado un trastorno del neurodesarrollo desde el principio, entonces aparece en el manual de diagnóstico al lado del autismo, etc. Es un trastorno que se caracteriza básicamente por dos grandes factores. Uno que tiene que ver con la inatención, que vamos a tratar de comprender exactamente qué es exactamente la inatención en estos niños, y otro que tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad juntos. En general, cuando lo diagnosticamos, ¿qué hacemos? Tenemos una serie de criterios que vamos siguiendo
Los criterios han sido hechos para evitar errores de diagnóstico, es decir, que no clasifiquemos mal a los pacientes. Por ende, son muy simples. Cualquier profesional con una buena formación, leyéndolos, puede sospechar con alta posibilidad del diagnóstico. Una aclaración, sin embargo. Hay varios trastornos que dan síntomas relativamente parecidos. Entonces, en general, aunque quizás la prevalencia, el más frecuente sea este, es decir, si yo tomo 10 niños que tienen los mismos síntomas y sospecho que tienen TDAH, lo más probable es que 9 lo tengan. Pero puede ser que haya uno que esté presentando los síntomas. Yo siempre digo que cuando uno tiene un TDAH raro, que le parece rarito, ¿sí? Claro, como que no encaja del todo bien, pero encaja. Pero encaja. Hay que empezar a sospechar de que efectivamente puede ser que tenga realmente otra cosa. O que además de TDAH tenga otra cosa. Entonces, la interconsulta con los profesionales médicos es muy importante. La evaluación completa es muy importante. Uno no debería cerrar nunca el diagnóstico hasta que se han hecho algunas averiguaciones en el mundo de la medicina. Entonces, tenemos una serie de criterios para evaluar la inatención. ¿A qué apuntan estos criterios? En vez de leerlos uno por uno, yo les voy a decir a qué apuntan fácilmente. Es decir, lo primero, pareciera que apuntara a la capacidad de atención selectiva. Es decir, a un chico que tuviera mala calidad de atención, entonces está prestando atención y pierde los detalles. Comete errores tontos, etc. Pero eso está hecho así para que sea fácil de ver. En el fondo, uno no piensa que estos niños tengan problemas en la calidad de la atención. Calidad de la atención selectiva. Sino lo que uno piensa es que abordan las tareas de forma tan poco organizada que inevitablemente van a cometer errores. Primera cuestión. Para que eso ocurra, la tarea tiene que tener un grado X de complejidad. Si la tarea es extremadamente simple, no va a ocurrir eso. Digamos, si yo tengo que comerme un alfajorcito, en experiencia real, un alfajorcito santafesino me pasó, chiquitito así, yo no necesito tener una gran capacidad de planeamiento y organización. Pero una vez me regalaron, me dijeron, en la misma caja, y en vez de que hubiera 6, había uno grandote así. Entonces ya para comerlo no era cuestión de agarrarlo y pegarlo en mordiscón, había que tener un plan. Pero aparte quizás de un elemento, buscar un cuchillo, decidir si lo corto en triángulos o hago primero un redondel, ¿ok? Lo que no puedo hacer es abordar con la misma velocidad. Lo real es que la primera vez me subí al avión y me comí casi todos los alfajores antes de llegar a Buenos Aires. La segunda vez abrí la caja, lo miré y dije, qué bueno, ahora en mi casa van a comer. No me atreví a pedir mordiscón, no tenía nada para hacerlo. Es decir, el error va a ocurrir en función de que no tiene la aproximación correcta a la complejidad de la tarea. No es un problema de calidad de atención. La calidad de atención selectiva no es de este trastorno, se puede ver en otros, un trastorno de aprendizaje. Podría verse en un disléxico, pero no en el chiquito obligatoriamente un TDAH. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Tiene dificultad para mantener la atención. Esto sí, esto es atención sostenida. Los chicos cuando tienen que prestar atención sostenida, especialmente en algo que llamamos condiciones de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Cuando a lo que yo le estoy prestando atención no me está demandando demasiado la atención, ¿no es verdad? Ustedes imagínense que yo hiciera un ruido abrupto. Hubo muchos de ustedes que les costó mirar para acá. ¿Okay? Se llama reflejo de orientación. Si cuando el estímulo es muy fuerte, organiza nuestra atención. Cuando el estímulo no es muy fuerte, yo tengo que organizar el estímulo. O cuando el estímulo es muy complejo, yo tengo que organizar el estímulo. Yo estoy dando una charla, ustedes son muchos, yo no los puedo mirar todos. Entonces, ¿cómo hago para saber que voy bien? Voy eligiendo 10, 12, 13 caras que voy a mirar durante toda la charla. Voy a decir algo muy inteligente, que yo sé que es muy inteligente. No son muchas las cosas, pero algunas sí. Entonces, voy a decir algo muy inteligente y voy a mirar la cara. De pronto voy a ver cara de gente que ni se dio cuenta que era inteligente. Algunos sí, entonces voy clasificando. Digo algo muy tonto y alguien pone cara de que era muy inteligente. Entonces voy mirando. Digo algo que me parece claro y le miro la cara y al final termino mirando 20 caras nada más.
Pero si las elegí bien, la charla va a salir mejor. Si las elegí mal, ¿se entiende? Y el resto no los voy a ver, salvo que alguien haga algo para llamarme la atención. O levante la mano, o estornude, o decida irse porque está aburrido, entonces lo voy a hacer con la mirada hasta que salga y lo voy a odiar. Ok. Entonces, con frecuencia no parece escuchar cuando habla directamente. Y escuchan, Por ejemplo, lo que se llama atención incidental tiene. Por ahí el chico está boludeando, perdonen el término, pero es muy, muy argentino, así que acá lo podemos usar. Y no está prestando atención al sentido real de la palabra. De hecho, si nadie le dirige la palabra, supongamos que la maestra acaba de decir 7 más 7, 14. Y entonces el chico está dibujando un avioncito. Y la maestra le dice, Juan, ¿cuánto es 7 más 7? 14, señorita. Habían pasado menos de 30 segundos, lo tenía en su memoria, lo escuchó. Ahora, si la maestra hubiera tenido el buen tino de esperar un minuto, ¿cuánto es 7 más 7? El chico va a tener que sumar. Pues no se va a acordar que escuchó 14. Si la atención incidental la conserva. Y eso es una cosa que muchas veces confunde porque dice, no, pero si yo le pregunto y él estaba prestando atención. Sí, estaba prestando atención de la misma manera que esas pizarras mágicas, ¿recuerdan que escribíamos algo, le pasábamos la cosita y desaparecían? Bueno, es así, cada 30 segundos, ¡sup, sup! ¡Sup, sup! ¿Ok? Entonces ellos están concentrados en esto, bueno, para atrás, ahí, y les cuesta responder y salir a veces de su mundo. Muchos no se distraen pensando en lo que pasa afuera, sino en lo que piensan. Tienen muy buena imaginación. Pierden cosas. Esto de perder cosas necesarias para las tareas es en parte porque están con la cabeza en otro lado. Entonces, yo siempre digo que yo soy un apoyacosas. Sí, yo apoyo algo en un lugar. Por ejemplo, yo le dejé el teléfono a él con mi pendrive. ¿Por qué? Porque yo, una de las dos cosas me voy a acordar de ir a buscar. El pendrive y el teléfono, no sé, pero están juntos. Si lo hubiera puesto en dos lados diferentes, por ahí vuelvo corriendo, tipo 12 menos cuarto, diciendo, ¿alguien vio mi teléfono? O mi pendrive. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un plan que supera mi defecto. En segundo lugar, todos los chicos con trastorno de atención tienen en parte una especie de trastorno de memoria que se llama déficit de memoria prospectiva. Está muy estudiada en adultos, especialmente en gerontes. ¿Qué es la memoria prospectiva? Por ejemplo, yo hoy estaba desayunando y tenía claro que tenía que estar acá 9:30. Por consiguiente sabía que antes de las 9:20 me tenía que levantar del desayunador. Y que antes, después de eso, tenía que hacer una serie de cosas. Memoria prospectiva es, yo en el presente sé que en el futuro van a suceder determinadas cosas, tengo que ocuparme que sucedan, pero yo en el medio me voy a ocupar de otras. Entonces, yo las pienso, las guardo en mi memoria, que no puede ser de corto plazo, porque por ahí es algo que tengo que hacer dentro de 4 horas también. Entonces va a mi memoria a largo plazo, se queda ahí. ¿Y qué tiene que pasar? Y tiene que pasar algo para que yo lo rescate. Algo en el contexto, una clave. ¿Cuántas veces ustedes por ahí dijeron, camino a mi casa, voy a comprar tal cosa? Y llegaron a su casa y no compraron tal cosa. Durante el viaje, nada les activó ese recuerdo de memoria prospectiva. Entonces, hay un déficit de memoria prospectiva. Entonces, no saben dónde pusieron las cosas, no se organizaron. Y fíjense que aquí estamos hablando de un problema real. Son chicos que tienen problemas de organización y planificación. A eso le llamamos parte de las funciones ejecutivas. Y cuando uno está desorganizado y tiene problemas de memoria prospectiva, es fácil que olvide actividades cotidianas. Especialmente porque les pasa algo muy normal, que tienden a dejar las cosas para después. Todo lo que llamamos procrastinar a eso. Cuando a los chicos les digo, mira, tú estás procrastinando, me miran, y digo, no, eso no es masturbarse. Y ahí se ríen todos. Es un chiste malo, pero cuando les digo procrastinar, estás procrastinando, el chico piensa algo medio raro, dice una palabra, debo estar haciendo algo insospechado. No tiene nada que ver con la masturbación. Los adolescentes se matan de risa. Es dejarlo para después. El problema es que lo dejan tanto para después, se le meten otras ideas, que entonces no se le activa la clave. Entonces por ahí recuerda que tenía que hacer algo, ya es muy tarde.
O cuando llegó al colegio se acuerda que tiene una tarea. O que hizo la tarea y se olvidó de ponerla en la mochila, la tiene hecha en la casa. Ok. Entonces tenemos una serie de 9 criterios de hiperactividad. En general en los niños requerimos que al menos sean observables 6. En adolescentes, o sea, en adultos, o sea, después de los 17 años, porque adolescentes tardíos o adultos, nos alcanza con 5. ¿Por qué se establece esta cantidad? Es para evitar justamente el sobrediagnóstico. Es decir, queremos que abunden los indicadores que nos permiten el trastorno. Los síntomas de hiperactividad son más fáciles de ver, porque todos hemos visto a alguien hiperactivo. Entonces yo los voy a saltear un poco, que son de impulsividad, pero voy a hacer una aclaración sobre la hiperactividad. Porque la hiperactividad no necesariamente es moverse mucho. Entonces el primer comentario que voy a hacer es, uno puede tener un niño de actividad muy alta, y no ser hiperactivo. O sea, si yo le pongo un medidor de movimiento durante todo el día a un chico y lo que voy a detectar es cuánto se movió, eso a mí no me ayuda a saber si el chico es hiperactivo o no. Lo que nos ayuda a ver la claridad no es solamente cuánto se movió en marcha, en correr, o cuántos movimientos hizo de tipo ocioso, o si habló demasiado, que es otro síntoma, son charlatanes, sino en el fondo cómo logró meter este nivel de actividad en las estructuras de su vida. El chico está en un patio de juegos, saltando, corriendo, jugando. A mi época jugábamos mucho al poliladron, ¿sí? Era un juego prohibido absolutamente. Nos rompíamos los guardapolvos y qué sé yo. Puede ocurrir el chico que más corre, el chico que más salta, no sea hiperactivo. ¿Por qué? Bueno, llega al aula, se sienta, regula su nivel de actividad. Por ahí, si viene sobreexcitado, le cuesta un poquito, se esfuerza, presta atención en la clase, no anda moviéndose, no necesita deambular, viaja en un medio de transporte y no es una tortura para todos, no tiene movimientos temerarios, en la casa se siente a comer y puede comer o estar sentado al menos mientras termina su comida. Es decir, puede adecuar su nivel de movimiento al contexto. ¿A qué contextos? A contextos estructurados, donde no se puede hacer lo que uno se le canta. En el patio de juegos, donde se puede hacer lo que uno se le canta, es muy difícil. Entonces, los síntomas de hiperactividad hay que observarlos básicamente en ambientes estructurados. De hecho, siempre queremos estar seguros de que se observan al menos en 2 ambientes estructurados como mínimo, para no pensar que por ahí es un problema que el chico tiene en un ambiente en particular. Y que a veces es culpa ya del ambiente, no del niño, o de una incompatibilidad grande del niño con el ambiente. Y luego, una cosa muy importante son los síntomas de impulsividad. Entonces, fíjense, con frecuencia responde inesperadamente antes de que se haya concluido una pregunta. De hecho, muchas veces antes de que realmente pueda haber comprendido que se le está preguntando. Con frecuencia es difícil esperar su turno, no solamente en un diálogo, sino en una cola, en una fila. Con frecuencia interrumpe o se vincuye con otros. Y aunque parezca mentira, esto hace que también socialmente sea un chico que empiece a tener problemas, porque le cuesta el diálogo, le cuesta en una discusión con un compañero armar el ritmo para poder argumentar. Por ahí él tiene razón en lo que está planteando, pero hay que tener un ritmo, lo que se le llama tener capacidad dialogal, y a esto les cuesta. De hecho, ellos no escuchan tanto para entender lo que el otro dijo, sino para contestarlo. Una vez una mujer me dijo, ese es mi marido. Y la otra que estaba en una reunión de padres me dice, ese también es mi marido. No, esos son todos los hombres, le digo yo en chiste, digamos. Pero creo que no es un chiste, no todos los hombres son así, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son todos así? Levanten la mano. Hay algunos que no. 1, 2. ¿Vos? ¿Vos no? Bueno, chicas, alguna que esté desocupada. Bueno, no vayan con el licenciado Hirsch. Quédense con lo que tienen. Entonces, de estos 9 criterios también pedimos como mínimo 6, 5 si son adultos. La otra cosa y otro requisito muy importante es estar seguro que todo esto que estamos viendo realmente le trae problemas a los niños.
Ese es un requisito que a veces nos trae alguna dificultad, porque a veces es muy evidente que le vas a traer problemas con el tiempo, pero que simplemente o va a una escuela demasiado fácil o tiene una maestra demasiado buena, y de hecho lo descubrimos al año siguiente cuando le tocó una maestra que tiene menos capacidad didáctica, menos capacidad para manejar el grupo, y de pronto de la noche a la mañana un chico que andaba bárbaro se fue realmente a la loma de los quinotos. Y una vez le dice a la maestra, ¿por qué no vas a hablar con la maestra el año anterior con un poco de suerte, que te cuente qué es lo que ella hacía? ¿Sí? Que es más fácil que uno le diga que se va a sentir uno muy molesta, corregida por una persona de afuera. Bueno, tarde o temprano quizás debe hacerlo, pero mejor anda a hablar con tu compañera y que te cuente cómo manejaba ella las situaciones. Antiguamente, cuando los chicos tenían autismo, no hacíamos los diagnósticos juntos. Hoy en día lo hacemos y tenemos que asegurarnos, como dije antes, de que no tenga alguna otra enfermedad o condición médica o psiquiátrica que dé los mismos síntomas. Entonces, las interconsultas siempre son necesarias, ¿no? Esto no importa que no lo vean, lo importante es que yo me acuerdo que tengo que hablar de esto. En los últimos tiempos, uno de los cambios que se ha hecho, antes el trastorno lo dividíamos en subtipos, y eso se eliminó. ¿Por qué se eliminó? Primero, los subtipos siguen siendo útiles durante la investigación, o sea que eso se demostró que sigue siendo válido. Pero parte de lo que dice ahí es que en una investigación de muy largo plazo, donde a determinados intervalos se volvía a evaluar los niños, ocurrió que un número importante de los niños, uno le hubiera cambiado el diagnóstico de subtipo. Entonces uno dice, bueno, hoy lo veo, me parece que tiene el tipo combinado. Lo veo 6 meses después, me parece que tiene el tipo inatento. Lo veo 6 meses después, parece que tiene el tipo combinado. Siempre tiene TDAH, pero entonces se vio que había una inestabilidad en la tipología desde el punto de vista clínico. Entonces, la aclaración es, para la investigación los subtipos están bárbaros. Para el trabajo clínico lo importante es cómo se presenta en el momento. Entonces, lo que se dijo es, dejemos de diagnosticar subtipos, digamos, tiene TDAH y nada más, y pongamos simplemente cómo se presenta. Lo cual quiere decir que quizás la próxima vez que lo veamos va a tener otra presentación. Y ese fue uno de los cambios más relevantes de los últimos años. Lo cual lleva, por ejemplo, que muchos niños que tenían antes el subtipo típicamente hiperactivo, donde no había inatención, normalmente desaparecen y se convierte en tipo combinado. Es decir, uno cuando hace el diagnóstico en un chiquito de 5 años, generalmente uno lo ve muy hiperactivo y el tema de la atención no llama tanto la atención. A los 6-7 años en general se hace junto todo. Y a los 13 años en general los síntomas de hiperactividad a veces hay que mirarlos de otra manera. Algo vamos a ver cuando veamos, porque quiero que lleguemos a ver algo de adultos, que es el plan original. Obviamente hay algunos casos que los podemos clasificar en remisión temporal, que serían aquellos casos en los que el niño tenía, o el adulto, hace un tiempo todos los síntomas y en un periodo reciente no los tiene exactamente, pero sigue estando desajustado, sigue con problemas en su entorno. Esta es la cuestión de la clasificación. Pues lo clasificamos leve, moderados o severos, cosa que antes no se hacía. Y si vemos cómo se hacía antes, lo importante, entonces fíjense, se agregan explicaciones que las van a encontrar en los manuales, se eliminan los subtipos, se eleva la edad de inicio de 7 a 12 años. Antes, si no constatábamos que el chico tenía el trastorno antes de los 7, no hacíamos el diagnóstico, ahora podemos esperar hasta los 12. Se contempla de forma significativa el TDAH en la adolescencia, se permite la comorbilidad entre trastorno del espectro autista y TDAH, se agregan los índices de severidad. Prevalencia, rapidito porque no... este es un estudio, además publicado probablemente en la mejor revista de pediatría del mundo, y que lo único importante, no vamos a hablar todos los números, es que nos muestra claramente que cuando el paciente tiene TDAH, otros trastornos aparecen muy frecuentemente. Entonces acá tenemos cuánto aparecen en la población sin TDAH y cuánto aparecen en la población con TDAH. Como veremos, en algunos casos está terriblemente incrementado. Entonces, el sentido básico de la transparencia no es que nos aprendamos los números, es entender de que este es un trastorno amistoso, muy amigable, tiene muchos amiguitos indeseables. No solo los compañeros del aula que hacen lío con nuestro pacientito, sino que
es más común que el chico tenga otro trastorno, además del TDAH, que no lo tenga. Por ejemplo, cuando yo viene al consultorio un chico que tiene trastorno por déficit de atención ya diagnosticado, o a mí me parece que lo tiene, lo primero que pienso es, bueno, vamos a ver si no tiene una dislexia, porque es muy probable, vamos a ver si no tiene una discalculia, vamos a ver si no tiene un trastorno de coordinación motora, casi el 30 y pico % lo tiene. En la charla que seguramente dio Hirsch antes, contando todo el tema del trastorno de aprendizaje no verbal, tiene una parte que se nos parece mucho al TDAH. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un chico tiene problemas de atención, problemas de coordinación motora, le cuesta aprendizar procedimientos? Este TDAH es un trastorno de aprendizaje no verbal. Los españoles por un tiempo trataron de inventar un nuevo trastorno llamado trastorno de aprendizaje procedimental. No funcionó mucho, pero ¿qué apuntaba? En que le cuesta aprender procedimientos, mecanizar cosas. El TDAH entonces comúnmente tiene muchos problemas de conducta, muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de depresión. Fíjese, la depresión en niños 1,4 en chicos sin TDAH, 13,9% en chicos con TDAH. Entiendan que no es que tengan necesariamente una predisposición biológica. Es tener TDAH lo expone a que le pasen cosas, le vaya mal en la escuela, tenga problemas con los compañeros, se siente ignorado, se sienta rechazado. Los padres padecen mucho de tener un hijo con TDAH. Y los que no saben manejarlo muy bien y están padeciendo de tener un hijo con TDAH, en general lo tratan mal. ¿No? Yo he escuchado padres decir las cosas más terribles de su hijo y encima después querer pegarse un tiro, se sienten muy culpables. Y aunque no digan cosas terribles, cuando uno tiene un ataque de ira, a mí me pasó una vez estar muy furioso con mi hijo, al que tenía ganas de asesinar seguramente, y voy caminando rápido, paso y me veo en un espejo de un baño, ¿no? Y yo me paré, y yo digo, ¿yo no puedo ir a retar a mi hijo con esta cara? ¿Cómo le digo que yo lo quiero? Era una cara que lo único que podía ver era una furia, y en la furia que vemos resentimiento, odio. Por más que yo en las palabras le fuera a decir, no, hijito mío, yo te quiero mucho, yo sé que tienes una dificultad para aprender estas cosas y que ya te dije 50 veces que no te puedes subir a los techos. Y lo tienen que aguantar todo el día, la pobrecita. Nosotros los hombres venimos, trabajamos visitando. En general, ¿no? Los hombres somos un poco outsiders. Y cuando llegamos, nos ponemos a mirar televisión. ¿Para cuándo está la cena? Bueno, chiste aparte. Obviamente, la comorbilidad con el trastorno autista es algo importante, con trastornos ticosos, como el síndrome de Tourette es importante, y fíjese que triplica prácticamente la prevalencia de trastornos epilépticos en relación a los que hay en la población. Entonces, cuando uno tiene un chico con este trastorno es muy importante, porque a veces, ¿qué ocurre? El chico no funciona bien los tratamientos, porque en realidad lo estamos tratando en forma parcial. El chico tiene más de una cosa y estamos usando el tratamiento para una sola cosa. En psicología tenemos un problema que los médicos no tienen. Los médicos están acostumbrados a que un paciente puede tener varias patologías al mismo tiempo. Eso no nos sorprende para nada. Tener un fulano delante y hacerle 7 diagnósticos diferentes. Después ve cómo lo organiza para el tratamiento. Forma parte básica, es decir, en cambio nosotros encontramos un diagnóstico, nos parece que explica el grueso de los síntomas y ¿sí? Y es importante porque puede ocurrir que la presencia de alguna de estas características en realidad después dificulte todo lo que queremos hacer de bien por el niño. Bueno, esta es la copia sacada directamente de Pediatrics. Entonces, ¿qué clase de trastorno es el TDAH? ¿Es un trastorno del neurodesarrollo? Sin duda. ¿Es un trastorno de la atención? ¿Es un trastorno de control de los impulsos? ¿Es un trastorno de regulación de nivel de actividad? ¿Es un trastorno de todo lo anterior? Y si es así, ¿cómo lo explicamos y lo comprendemos? Pero... Bien, bueno, creo que voy más o menos bien. Entonces, yo voy a tratar de explicar esto. El TDAH no es un trastorno de la atención, sino más bien un trastorno de la intención. Esto es, de la atención al futuro y a lo que se requiere para prepararse para su llegada. Ahora, ¿de qué futuro estamos hablando?
Esto es muy importante, no estamos hablando de necesariamente de cuando llegue a la universidad o cómo va a ser su vida laboral después de los 30. No, estamos hablando del futuro, es decir, aquello que está por venir. Porque nosotros en el único momento que vivimos es en el presente. ¿No? Entonces, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, dijo Pablo Neruda. Vamos cambiando todo el tiempo. Bueno, Heráclito había dicho que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, porque el río ha cambiado y uno también ya cambió. Es un tema clásico. El futuro dependerá de lo que hagamos en el presente, Gandhi. ¿Qué quiere decir? El futuro acontece, más allá de algunos azares, de acuerdo a lo que yo hago en el único momento en el que puedo accionar, aquí y ahora. Esperemos que haya calculado bien. Fíjense, esta es una serie de fotogramas de alguien que va a saltar acá a una silla, por ejemplo. Entonces, cada movimiento en el presente garantiza el movimiento justo en el futuro. En realidad, cuando el futuro llega va a ser presente. Pero si el movimiento anterior no fue correcto, se va a llevar la silla puesta o caerá mal. Cuando uno no tuvo una previsión apropiada, tenemos que una sorpresa. ¿Cómo lo vimos la sorpresa? Como ese dibujo, a veces la sorpresa nos molesta, nos enojamos, nos irritamos, nos frustramos. Pero a veces cuando analizamos la cosa era bastante obvio que ocurriera lo que ocurrió. Por ejemplo, estos niños se sorprenden con las notas que sacan en un examen, aunque era muy lógico que sacara esa nota de acuerdo a cómo estudió. Pregunta que uno hace a veces es, ¿el niño relaciona las notas que se saca con la manera en que estudió? No. La maestra es una bruja. El examen era terriblemente difícil. Yo anoche estudié, es decir, lo leyó una vez. No sabe que hay diferencia entre leer, estudiar y preparar un examen, que son 3 cosas diferentes. Entonces, toda conducta puede ser vista como una forma u otra de delinear un comportamiento para satisfactorio o adaptativo a un determinado futuro. El ejemplo es, ¿nunca les pasó que van caminando por una escalera y hay un defecto constructivo, una escalera que no conocen? Entonces van bajando, y van bajando bien. Y de pronto, el turro del constructor, un escalón lo hizo de un tamaño diferente. Si lo hizo más corto, lo llevamos puesto a lo bruto. Y si lo hizo más largo, le puede pasar esto, porque se va a desbalancear el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Era una escalera nueva. Qué rápido que nuestro organismo mecanizó todo y acomodó ese futuro en el próximo escalón. Y lo esperaba a 17 centímetros y en realidad está hecho de 19. Ahí lo tenemos. Estos niños lamentablemente hacen esos cálculos con su vida. Por eso decimos es un trastorno de la intención, no solo de la atención. También tienen un problema y es que a veces no aprenden de las experiencias. Miren el dibujo. Porque para aprender de una experiencia yo tengo que analizarla, poder guardarla en mi memoria y poder evocarla en forma anticipada cuando la situación ocurre. Estos son chicos que en una época decíamos que tenían bastante dificultad para aprender de la experiencia, incluso a veces para aprender del castigo, porque acá aunque no haya nadie que le imponga un castigo, no me digan que no es bastante desafortunado caerse de cabeza de una escalera. El chico se da un golpe, le va muy mal en algo y sin embargo el día siguiente se repite. ¿Sabes que yo escribí un libro que se llama El niño que no podía dejar de portarse mal? Y yo cuando propuse ese título, además de pensar que podía tener algo de gancho, pensaba en un chico que una vez muy triste me dice que Dios no lo quería. Iba a una escuela católica muy buena y me decía que Dios no lo quería, porque él todas las noches rezaba y le pedía a Dios que por favor lo ayude a portarse bien. Y Dios no debía quererlo porque no lo escuchaba, porque al día siguiente él no se portaba bien. Así que hubo que explicarle algunas cosas más al pobre chico. Tenía 8 años, no sé, es comprensible. Esto está sacado una ilustración de un cuento para niños, clásico del siglo XVIII, XIX, que muestra a un niño que está tirando del mantel de la mesa y termina con todo puesto encima. Y cuenta la historia de un niño muy hiperactivo, un cuentito muy lindo.
Lo real es que el niño acá no tenía la intención de terminar ahí. Cuando empiezan a jugar con las cosas en la mesa, no tienen la intención de que ocurran las cosas que van a ocurrir. Entonces, yo voy a tratar de... ¿Cómo lo ven a este chico? ¿Está contento, aburrido, triste? ¿Triste? ¿Está pasando la triste? Perfecto. Entonces, está pensando, esto es un plomo. Este chico seguramente está en la clase de alguna materia que no le gusta. ¿Cuál puede ser? Todas. Salvo educación física o recreos. Si conocen a un chico que me diga que le gustan todas las materias, por favor, rápido a la interconsulta con psiquiatría. Entonces, esto es un plomo. ¿Qué hago? Fíjense que en algún momento el chico puede decirse que esto es un plomo. O puede solo sentir que es un plomo. Pero si se lo dice o cualquier tipo de alocución, va a estar por un rato rondándole en su cabeza, en su memoria de trabajo verbal. Lo va a tener dando vueltas. La memoria de trabajo verbal es de corta vida, así que si él no vuelve sobre eso, es muy probable que se le pase. Ahora, la memoria de trabajo puede ser grande, lo cual quiere decir que tiene una capacidad, puede recibir bastante información, sería la memoria de trabajo normal, o puede tenerla un poco reducida. En realidad estos niños la tienen un poco reducida. Entonces encima, lo que él tenga que operar acá para poder resolver a través del lenguaje situaciones, o hablarse a sí mismo, va a estar un poco reducido. En segundo lugar, puede pensar lo mismo y tener toda una serie de aspectos vivenciales, o incluso sentir lo molesto que está, puede incluso recordar situaciones pasadas, traer de su memoria a largo plazo situaciones donde se sintió igual, donde pensó igual, se puede ver a sí mismo aburrido en un aula, en otro lugar, en la iglesia cuando lo llevan los domingos. El pobre chico no entiende muy bien, bueno, en mi época especialmente, porque daban la misa en latín, era terrible. Y fíjense que entonces tenemos una memoria de trabajo no verbal que tiene un poco la característica, yo diría que es una memoria donde vemos las cosas más como películas. Y donde si hay lenguaje, está metido dentro de la película. No es un diálogo que yo tengo. En cambio aquí hay diálogos. O acá puedo decirme, a ver Rubén, ¿qué hacemos? Acá simplemente voy a ver posibilidades de qué hago. Y me pasa la película. Pero es real de que yo acá estoy operando y preparándome para hacer algo. Esto se conecta con emociones, y si pasa el tiempo, y acá viene algo muy importante. Muchos de estos chicos, el tiempo les transcurre de una manera particular. Es decir, lo que para otro niño sería tener que esperar un ratito, para él les parece una eternidad. O no tienen la diferencia que existe entre el tiempo cronometrado y la duración. Entonces yo tengo la sensación de que esto es muy largo, o estoy muy perdido en el tiempo. Por eso siempre digo, a veces muchos chicos uno lo ve muy inquieto, uno se acerca y le dice, faltan 5 minutos y se calmó, porque ahora se da cuenta que es muy poquito. Las emociones se incrementan, pero las emociones nunca, si no, no tendrían la palabra, hasta la etimología emoción, las emociones no son nunca para no hacer nada. Yo me emociono para hacer algo. Es decir, la emoción siempre evoca una posible acción. ¿La va a producir o no? Veremos. Ahora, él está en un contexto, entonces va a tener que pensar maneras de resolver esto en este contexto. Está en el aula, por ahí escuchando una clase que no le interesa, aunque quizás debería interesarle. Se le pueden ir ocurriendo distintos tipos de alternativas, viene en su memoria qué cosas podría hacer, puede dibujar, bárbaro, no va a molestar, puede hablar o buscar un compañero que esté tan aburrido como él, puede pedir permiso para ir al baño por 4ª vez, ya no es muy convincente, puede hacer un avioncito, no tiene la intención de tirarlo, no, eso se le va a ocurrir después. Ahora simplemente está pensando en un nuevo diseño porque el de la clase pasada no funcionó. Fíjense que acá tenemos dos cosas que podrían estar juntas o no, que es, por un lado, cómo yo utilizo toda la información para buscar una solución, y por otro lado, cómo tolero estar aburrido
y tener que esperar a que aparezca algo que realmente me produzca placer. Ahora, el chico podría pensar que lo del avioncito era muy divertido, pero, ¿no? ¿Qué pasa después? Bien, entonces ahí aparece otro posible problema, es, yo inicié toda una secuencia de acción, estoy a punto de hacer tal cosa, ¿puedo detenerme y pensar qué va a pasar después? Ahora tengo el plan A, que es maravilloso el plan A, y el plan B. En chicos pequeños esto es muy difícil. Lo terrible es que esto sigue pasándole de adultos. Y entonces, lamentablemente nuestro amiguito en esta transparencia no está porque lo enviaron a hablar con la directora. Eso no estaba en sus planes. ¿Sí? Ah, les he hecho reír, está bien. Ahí te fue el primer chiste bueno de la mañana. Vos, no, bueno, sin contar lo que puedas haber hecho vos. Pero vos sos más serio que yo, así que no. Ok. Entonces, en realidad lo que vemos es que en el TDAH hay una falta de funcionamiento ejecutivo. Nosotros vamos a ver que hay dificultades en memoria de trabajo verbal, no verbal. En la verbal, que tiene funciones de regulación de la conducta. Nosotros nos hablamos para organizar nuestra conducta. ¿Cuántas veces uno en una situación se dice tranquilízate? ¿No es verdad? Y nos ayuda habernos dicho tranquilízate. No es lo mismo si no nos lo hubiéramos dicho. Regulamos nuestras emociones. Incluso nuestras palabras nos ayudan a regular nuestras emociones. Y tenemos la capacidad, esto llamamos reconstrucción, de hacer un análisis de la conducta, una síntesis de la conducta, organizar nuestra conducta en el tiempo, de una manera que cuando ocurren las cosas, ocurren más o menos como uno las previó. Nada es perfecto, pero nosotros no podemos vivir de sorpresa en sorpresa. Entonces, ahí vamos a avanzar hay una explicación química, a un modelo que nos explica que, ya sea porque el chico tenga un problema de tipo ejecutivo, como lo estuve explicando recién, o que tenga un problema para motivarse y demorar la respuesta y adecuarse, fíjense que acá aparece algo que dice respuesta parental. ¿Por qué? Porque esto es algo que el chico ha tenido desde que nació. Entonces, la manera en que los padres van respondiendo a cuánto el chico demora, puede esperar algo, la manera en que el chico siente las duraciones, la manera en que se lo motiva, los refuerzos positivos, le ayudan a ir modelando de alguna manera también su temperamento. Por cualquiera de los dos caminos, la persona termina teniendo TDAH. En adultos, datos simples. El 4% de los adultos tienen TDAH. En niños, en los mismos estudios, la prevalencia estimada es 8. En general, la más conservadora es 5 o 25. El 70-75% de los adultos presentan un segundo diagnóstico: ansiedad, depresión, distimia, que es una depresión mucho más leve, pero crónica. Alcoholismo, miren el número, no es chiste. Drogas, otro que no es chiste. Trastornos obsesivos, otro número importante. Se ha estimado, al menos en Estados Unidos, que las personas con TDAH, incluso bien adaptadas, ganan en promedio entre $8.900 y $15.000 que las mismas personas con el mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que a veces para adaptarse uno termina tomando trabajos de menor, donde por pronto toleren que yo tenga otro nivel de eficacia. Cambian de trabajo con mayor frecuencia, tienen un promedio de 13 días de ausentismo más al año, tienen prácticas sexuales menos seguras, en los tiempos del SIDA esto no era joda, tienen estilos de vida menos saludables, de hecho tienen mayores problemas de obesidad, tienen mayor tasa de accidentes de tránsito y los mismos son 2 veces más peligrosos. En general las personas con TDAH son velocistas, imprudentes, ¿sí? Y la verdad es que no aprenden mucho del choque que tuvieron la semana pasada. Entre el 50 y el 80% de los pacientes responden al tratamiento y tienen una buena respuesta al tratamiento farmacológico, y recientemente se está viendo que tienen muy buena respuesta a cierto tipo de tratamiento conductual, lo cual es bueno, poner como buena noticia. Bueno, acá hay algunas cuestiones que no están bien estudiadas, y yo simplemente puse acá preguntas que tienen que ver como uno le haría a un adulto, es decir,
tiene problemas para concentrarse, se distrae con facilidad, se considera impulsivo, tiene problemas para conseguir o mantenerse organizado, se encuentra incapaz de pensar claramente, siente como que siempre tiene que estar ocupado haciendo muchas cosas, pero luego no finaliza ninguna. La gente dice que habla demasiado. Él por ahí no piensa que habla demasiado. Le es difícil escuchar detenidamente a los demás y por ende los interrumpe. Se entromete interrumpiendo, parece que su voz sobrepasa, se apasiona mucho, usted levanta el tono de voz. Usted lucha por llegar, o él lucha por llegar al punto que está tratando de decir, ah, sí, ellos una vez que se les puso a decir algo, escuchar que el otro le quiere contestar, le resulta muy difícil, se siente inquieto por dentro, es decir, está sosegado. No es que se está moviendo, pero es como que en vez de tener hormigas en el culo, es como que las tuviera acá. Los españoles dicen, en vez de hormigas en el traste, dicen que es un niño de mal asiento, ¿no? Sí, porque una vez estaba dando una conferencia en España y digo, bueno, ustedes saben, el niño que es como si tuviera hormigas en el traste. No existe en España hormigas en el traste. Entonces digo, pues explico de qué se trata y me dice, ah, es un niño de mal asiento. Bueno, a menudo se siente inquieto por dentro, usted olvida cosas que le... ¿Esto por qué olvida? Y porque tiene el problema de memoria prospectiva, aunque sean cosas importantes. Acá lo que tenemos es la diferencia en cómo esto se desajusta entre un adolescente y entre un niño y un adolescente y un adulto. Fíjense, conflictos familiares y estrés, pobre funcionamiento laboral, las relaciones interpersonales con pares son afectadas, frecuentes cambios de trabajo, pocas o ninguna amistad, es decir, le cuesta mantener amigos, comportamiento sexual de riesgo, incremento de embarazos en adolescentes, etc. Comportamiento perturbador en los negocios, en la iglesia, en la escuela, formas de conducción no segura, accidentes frecuentes, etc. Falta de cuidado en temas de seguridad personal, cantidad aumentada de heridas o accidentes, dificultad de manejar las finanzas. Son horribles manejando el presupuesto, ¿no? Un desarrollo lento de capacidad de autocuidado, dificultad en las citas o en las relaciones matrimoniales. Ya saben, si alguien tiene TDAH y le ofrece salir con ustedes, piénsenlo dos veces. Además tiene una carga genética alta, que si tienen 3 varones probablemente uno tenga personal, es menos común, pero puede haber actividades antisociales, menos años de escolaridad en general que los compañeros, o sea, estudian, es decir, se benefician del sistema educativo mucho menos y generalmente hábitos de vida mucho menos saludables en lo que vemos en la adultez. Pero esta es una manera, como uno le diría, el tiempo de atención corto es una cosa académica, pero entonces uno le preguntaría, ¿te aburre fácilmente? ¿Cambias de una actividad aún incompleta a otra? ¿Pierdes tu concentración durante la tarea prolongada? ¿Tienes dificultad para conseguir tus ventas u otros reportes de estado? Es decir, mantener alerta su trabajo. Es decir, cuando uno piensa tiempo de atención corta y luego hay que bajarlo a cosas de la vida cotidiana, entonces uno ve que realmente muchas de las personas que tienen problemas en su trabajo, en sus estudios, siendo adultos, claramente es porque siguen teniendo trastornos por déficit de atención. Responden bien a la terapia bastante bien y bastante bien al farmacológico. Creo que con esto podemos terminar. Si queda una mínima pregunta urgente. Si ustedes creen que se van a morir si no la hacen ahora. Y si creen que pueden sobrevivir, la hacen a las 15 y pico. ¿Les parece? ¿Ok? Me excedí porque me pasé con la noche de semana. Muchas gracias.